Es día lunes 19 de julio, aquí estamos en la edición de este día de El Comercio TV en nuestras pantallas. ¿Qué tal, Roberto? Amigos televidentes, buenos días, gracias por acompañarnos en una nueva jornada más, iniciando esta semana con positivismo, por supuesto, y grandes noticias, sobre todo en el deporte. Bueno, y veamos lo que dice Diario El Comercio, que llegó a nuestro sitio de trabajo. Los títulos más importantes del comercio impreso dice Carapaz, de París a Tokio. Emelec ganó ayer la primera etapa del campeonato, jugará final de la Copa y se clasificó también a la Libertadores. Jóvenes en negocio a la espera de la vacuna. 9.2% de inversiones de Seguro Sucre en riesgo de pérdida. No puede haber alcaldía sin un titular firme, dice Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Tareas de la Secretaría, toda una visión se revisan y la afluencia de turistas no aumentó casos del coronavirus allá en Atacames. Títulos importantes que tiene el Diario El Comercio en su edición de este día 19 de julio. Usted lo puede pedir a su voceador de confianza o en su sitio de abastos. Arrancamos con las noticias. Autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral comparecieron ante la Asamblea Nacional en el proceso de juicio político contra el excontralor Pablo Celi por presunta intervención en el proceso electoral 2021. El fin de semana iniciaron las comparecencias en el proceso de juicio político contra el excontralor Pablo Celi. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, junto a los consejeros y el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, acudieron hasta la Asamblea Nacional para responder si existió o no intervención del excontralor Pablo Celi en el proceso electoral 2021. Esto debido a que Celi recomendó retirar la personería política a las organizaciones Fuerza y Compromiso Social, Justicia Social, Juntos Podemos y Libertades Pueblo, además de un pedido de auditoría del sistema informático. El Contralor intervino dentro del proceso electoral, más allá de que si se dio o no paso tanto a la auditoría del sistema informático o la cancelación o no de los movimientos y partidos políticos. Efectivamente, estuvimos en un proceso electoral, la ley y la Constitución es clara en que ninguna institución ni persona ajena al Consejo Nacional Electoral debe intervenir. Hubo intervención del señor Contralor más allá de los resultados que pudo haber dado o respondido el Consejo Nacional Electoral. Los consejeros Enrique Pita y José Cabrera dieron explicaciones de por qué no se podía hacer una auditoría informática. En un proceso electoral, la base de datos, los sistemas informáticos están blindados. Jamás pidió una copia el señor Contralor, no pidió copia. Él quería entrar, abrir los programas, las bases de datos, la seguridad, porque todo eso implica una auditoría al sistema informático. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral aclaró lo siguiente. Las infracciones electorales le competen única y exclusivamente al Tribunal Contencioso Electoral. Somos los jueces de última instancia de todas las resoluciones formal y materialmente electorales que emite el Consejo Nacional Electoral. Las comparecencias en el proceso de juicio político contra Celi continúan esta semana, informó Valeria Navarro. La permanencia de Jorge Yunda en la alcaldía de Quito depende de lo que se resuelva respecto al pedido de revocatoria de medidas cautelares que se le otorgaron el pasado 7 de julio. La audiencia deberá darse hoy día, lunes, a las 4 de la tarde, en el Complejo Judicial Norte de Quito. Sin embargo, Yunda el pasado viernes solicitó que se agende la audiencia, pues se reagende la audiencia debido a que su abogado debe participar en otra causa penal. Aún espera la respuesta de la jueza. A pesar de las complicaciones legales y de lo que los concejales lo removieron del cargo, Yunda ha convocado una nueva sesión de consejo para este día martes. Y el Comité por la Institucionalización Democrática solicita un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a la consulta popular para eliminar el Consejo de Participación. Varios asambleístas reaccionaron al respecto. Fue en los últimos días que surgió la pretensión de que el gobierno impulsaría un referéndum para buscar eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, propuesta que no es nueva. En el 2019 esta iniciativa llegó a la Asamblea Nacional de manos del Comité por la Institucionalización Democrática. Hoy Pablo Dávila, su promotor, exhorta a la Corte Constitucional a pronunciarse al respecto. Es imprescindible
para el país que la Corte Constitucional resuelva y decida sobre la petición ciudadana para reformar parcialmente la Constitución de la República. Esta propuesta no alcanzó los votos y fue archivada. La misma estuvo respaldada por 300.000 firmas ciudadanas, el 1% del padrón electoral calificadas por el Consejo Nacional Electoral, tal como exige la Constitución. Para Dávila, hay que aprovechar que todo este camino ya se recorrió y retomar la iniciativa. Y ese camino recorrido está a disposición del país. La posibilidad de ahorrar recursos, de ahorrar tiempo. El país no puede perder más tiempo tomando decisiones que ya están avanzadas. Para la legisladora del bloque oficialista, Ana Belén Cordero, eliminar el Consejo de Participación fue una propuesta del presidente Guillermo Lasso en campaña. Sin embargo, no sería en un futuro próximo. Entiendo que está dentro de los planes, sin embargo, no sé a qué plazo sería, ¿no? Si es que es una necesidad inmediata o puede esperar. Yo creo que hay cosas mucho más necesarias en este momento, como el plan de vacunación, la reactivación económica, el empleo. Esta propuesta iría atada a una reestructuración de la Asamblea para que sea esta la encargada de designar a las autoridades de control, lo que ya ha sido rechazado por otros legisladores. Quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para crear las dos cámaras legislativas, para que una de ellas se encargue de los roles que hoy tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros en eso no estamos de acuerdo. En Quito informó Adriana Rojas. El gobierno nacional busca un acercamiento con los miembros de la Unión Nacional de Educadores que mantienen una huelga de hambre. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, comprometió el apoyo del régimen luego de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe. Condiciones precarias para poder vivir. De forma sorpresiva, Alexandra Vela, ministra de Gobierno, se hizo presente en la carpa donde miembros de la Unión Nacional de Educadores UNE mantienen una huelga de hambre desde el pasado lunes. Ella quiso constatar en carne propia su situación en los exteriores de la Asamblea Nacional. Vamos a esperar tranquilamente que la Corte emita la sentencia que debe emitir. Vamos a respetar esa sentencia de ambos lados y después de eso, si es que todavía tenemos algún problema, pues lo resolveremos a través del diálogo. La secretaria de Estado descartó que su presencia tenga la intención de presionar a la Corte Constitucional. No, yo creo que la Corte Constitucional tiene unos plazos en su procedimiento y dentro de los plazos que tiene, de acuerdo con la ley, la Corte se va a pronunciar. No, el gobierno no va a presionar de ninguna manera, eso sería violentar las disposiciones de la ley. Este gobierno respeta la Corte Constitucional. Vela no estuvo sola, la acompañó Guadalupe Llori, presidenta del Legislativo, quien tras extenderle su apoyo, les dejó claro que la decisión no la tienen ellos. Ustedes saben que está en manos de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional es un poder del Estado independiente. Esto mientras la salud de los huelguistas con el pasar de las horas se deteriora. Debilidad, tenemos problemas estomacales, dolores de cabeza. Sin embargo, la medida de hecho continuará inalterable hasta conocer el pronunciamiento de la Corte sobre la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. De acuerdo a las resoluciones de la Corte Constitucional, pues nosotros nos sentaremos justamente a dialogar en los aspectos en que no estamos de acuerdo. Más temprano, Zaida Rovira, defensora del pueblo subrogante, presentó un amicus curiae. Solicitarle que a la hora de resolver tenga presente la distribución de los recursos del Estado, siempre en beneficio de los más desprotegidos del Ecuador, en este caso de la niñez, la adolescencia y de los maestros. Informó Héctor Romero. Y autoridades locales exigen a Inmobiliar que el proceso de subasta del predio del Bosque Santa Catalina, que se encuentra ubicado en el Cantón Mejía, sea suspendido. Dicha acción afectaría derechos constitucionales de la naturaleza y de las poblaciones aledañas.
La subasta pública donde Inmobiliar adjudicó entre otros bienes un terreno en el bosque Santa Catalina se desarrolló vía telemática el pasado 28 de diciembre de 2020. Esta acción mereció que autoridades del Cantón Mejía coloquen una acción de protección que actualmente se encuentra en la Corte Provincial de Pichincha. Estamos hablando del bosque de Santa Catalina, que son más de 200 hectáreas que se encuentran, y lo que se pretende más adelante es con algunas organizaciones fraccionarlo en lotes pequeños, y lo que nos generaría más bien son problemas sociales, falta de agua potable, alcantarillado y otros inconvenientes. Se argumenta que Inmobiliar publicó engañosamente información que distorsiona el espíritu y funcionalidad del bosque, generando expectativa a los potenciales interesados para participar en la subasta. Pero vemos que la razón no pide fuerza. Toda la documentación que tenemos es en favor de proteger ese bosque, pero lamentablemente Inmobiliar no suspende o corta ya este proceso de subasta que cuesta aproximadamente 1.600.000, y entendemos que hasta la fecha se ha depositado 1 millón, pero ya terminó el plazo de 6 meses. De ejecutarse la lotización y construcción de predios individuales, manifiestan los demandantes de la acción de protección, existirá un conflicto socioambiental que destruiría no solo la parte del bosque, sino que podría expandirse a todo el Cantón Mejía e incluso a Quito. Es un sitio estratégico que de violentarse generaría el riesgo de que se dañe el uso del suelo de todo el cantón, la vocación agropecuaria del Cantón Mejía, y eso presiona a la parte productiva a tomarse el páramo. Cuando ya se toma la parte productiva, el páramo, entra en riesgo la parte hídrica. 40% del agua sale del Cantón Mejía para la bocatoma del Pita. Eso abastece más que nada al sur de Quito. En la búsqueda de que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar, se pronuncie sobre esta problemática, solicitamos el pasado 15 de julio una entrevista con alguno de sus voceros. Sin embargo, hasta la fecha no tenemos respuesta alguna. La intención, entre otros puntos, es saber si Inmobiliar puede entregar este predio, aun si el mismo se encuentra desde el 7 de septiembre de 2011 declarado por ordenanza del municipio de Mejía como bosque y vegetación protegida. La interrogante va en ese sentido, pues los demandantes, en donde se incluye la sociedad civil, justifican el interés de mantener el bosque de forma intacta. En el caso de deforestarse esta zona, de entrar con lotizaciones, se pierde la cobertura vegetal que protege el suelo. Eso hace que se exponga el suelo y que el suelo entre en un proceso erosivo capaz de hacer un bloqueo en el río San Pedro. Con el bloqueo en el río San Pedro entra en riesgo Amahuaña, inundaciones, anegamientos. Mientras esta problemática permanece unos días más a espera de que la justicia resuelva la acción de protección, en nuestra próxima entrega le contamos las afectaciones culturales, históricas y sociales que también tendrían impactos si se inicia actividades urbanísticas en el predio del Bosque Santa Catalina. Informó Javier Rosero. Al retornar, el proceso de inoculación avanza en todo el país. Desde el momento, más de 7 millones de dosis se han aplicado a la población. Esto más le contamos al retornar. Una pausa, ya venimos. Y sin duda el proceso de inoculación avanza en todo el país. Hasta el momento, más de 7 millones de dosis se han aplicado a la población. Esto se realiza a través de puntos fijos de vacunación y alianzas con la empresa privada. Enhorabuena, le contamos. En el país se han aplicado hasta el momento 7 millones de dosis. De este monto, 5 millones de personas han recibido la primera vacuna y cerca de 2 millones la segunda. Son varias las estrategias que se implementan para inmunizar a la población. Una responde a los rangos de edad y otras a las alianzas con las empresas y diferentes gremios sociales. El fin de semana, la vacuna llegó a más de 1.200 trabajadores de un centro comercial de Quito. Me parece muy buena la idea que estén incentivando en los malls, más que todo que no solamente se quede para ciertas personas, sino para toda la comunidad, para todo el personal. Quienes también se sumaron a formar parte del proceso son los mercados. Más de 2.000 personas fueron vacunadas. Con la apertura a nivel de Quitumbe y Chirillaco, con los mercados aledaños a estos sectores. Las universidades también participan en este proceso. Por ejemplo, la Universidad Central vacunará a 40.000 estudiantes. Las autoridades recuerdan que la vacunación es gratuita. El proceso de vacunación y la logística, en el caso de las empresas, tiene que ser puesto y pagado por las empresas, sin costo a los empleados, ni a los familiares, ni a nadie. Se recuerda que los puntos fijos de vacunación atienden con normalidad. Esta semana las personas convocadas a vacunarse son de 31 a 41 años de edad.
Sin embargo, ante la presencia de la variante Delta en 2 provincias del país, el viceministro advierte lo siguiente. La vacuna no es la solución única. Mientras no logremos un gran porcentaje de personas vacunadas, todavía el contagio está presente. Así que no hay que dejar de usar las medidas de bioseguridad. Más aún cuando hay variantes más contagiosas que pueden ya estar circulando en todo el país. Informó Valeria Navarro. Y en Quito, en el Coliseo Rumiñahui, se cumplió la minga de vacunación. Autoridades de gobierno indicaron que más de 23.000 personas fueron inoculadas. Va a ser una larga espera hasta la vacuna. ¿Y ahora cómo te sientes? Contento porque ya estoy. La ministra de Salud supervisó el desarrollo del plan de vacunación. Destacó que la minga se desarrolló de forma simultánea en Quito y Guayaquil. Tenemos suficientes vacunas. Vengan tranquilamente, no se estresen porque sí les vamos a vacunar a todos. Que este tipo de eventos masivos para cumplir con el plan 900 se repetirá, pero el lugar y la fecha serán notificados con tiempo. De ahí nuestros puntos de vacunación y nuestros centros de vacunación siguen dispuestos como ha sido programado. En este punto varios funcionarios de gobierno fueron inoculados, uno de ellos el ministro del Deporte, quien hizo un llamado a la población para que se vacune. La única forma de reactivar las actividades, de volver todos a trabajar, de volver a disfrutar con nuestras familias, de tener actividades deportivas, de llenar estadios, es si nos vacunamos. Mientras este fin de semana arribaron al país más de 3 millones de dosis entre Sinovac y AstraZeneca, hasta el momento suman en conjunto 10.748.455 dosis. E iniciar de manera inmediata, luego de cumplir esta primera fase, la vacunación en segundas dosis a los 9 millones de ecuatorianos. Además hubo el anuncio de la llegada en los próximos días de 200.000 dosis de CanSino. Un ingreso adicional de dosis en el mes de agosto para llegar a 800.000 vacunas de CanSino. Y que las conversaciones continúan para comprar más vacunas. Con Estados Unidos, con Rusia, con la Unión Europea, con España, por nuevas dosis de vacunas para los meses de agosto y septiembre. En Quito informó Iván Casamen. Y en playas, el trabajo conjunto del gobierno y la prefectura del Guayas permitió la vacunación de 4.200 habitantes de las diversas comunas y localidades. La prefecta del Guayas, Susana González, resaltó la inmunización. Dice, va a acelerar la reactivación económica y sobre todo promoverá el turismo. En Data Villamil, la primera en vacunarse fue Telvina Chalén, de 105 años de edad. Eso, ya está. La prefecta Susana González y el gobernador Vicente Tayano iniciaron así la inoculación puerta a puerta en el Cantón Playas, mientras uno a uno fueron inmunizados los habitantes de esta localidad. ¿Saben cuál es la mejor vacuna? La que está lista para ser inyectada y para prevenir que tú te vayas, que tu familia se ponga en riesgo. Después acudieron a la comuna El Arenal. Aquí se vacunaron a 20 integrantes de 2 familias, todos satisfechos pues nadie quería salir a los centros. No estamos haciendo tampoco mucha gente, no hay, solamente somos pocos familiares que estamos aquí en la vacuna. Me parece muy bien que anden visitando casa en casa, porque es algo bueno para aquí, los que no podemos salir. Hoy, en menos de hora y media, tuvimos casi 1.000 vacunados. Creemos que podemos lograr 4.000 vacunados y seguir creciendo. Recuerde que estamos en San Antonio. Y hasta que sea necesario se van a quedar aquí 3 puntos móviles de vacunación a efecto de ir buscando dónde está la gente para que se vacune. De ahí a Engabao, donde los ciudadanos asistieron paulatinamente con más certezas. Es que le daba miedo porque tantas cosas que escuchaban decir de la vacuna. Y ese temor la gente tenía de no vacunarse. Con exactitud tenemos 300.000 dosis en el banco de vacunas. Sí, teníamos 600, 300 mandamos a la zona, a todos los distritos y 300.000 nos quedan todavía. Quieren acelerar la inmunización para que la economía y el turismo no sigan eclipsados por el COVID. En Playas, con cámara de Óscar Suárez, informó Jorge Escobar. Y en Guayaquil, miles de personas se volcaron a vacunarse a los centros municipales, donde hubo confusión sobre los grupos que podían acceder al turno. Mientras tanto, solo por este domingo se realizó un proceso masivo en el estadio Chucho Benítez para los mayores de 18 años. Otra vez,
Desorden y filas se extendieron en el Centro Municipal de Vacunación del ITV. Este sábado debían acudir ciudadanos de 43 años. Hacemos la fila toda la vuelta. Por las noticias, por 25 años y no me dejaron ingresar. Mayores a 16, con certificado de preexistencias médicas. A más de la desinformación, el director de salud del Cabildo explicó que los listados de las empresas también incidieron. Sumado en total con más de 10.000 personas, y un vacunatorio hasta de 3.000 personas, adicional de toda la demanda espontánea. A las 11 de la mañana ya no tenían vacunas. De manera paralela se había convocado al personal de medios de comunicación y productoras con sus familias. Hay otra confusión. Más no la ciudadanía en general que asista a su familia. Y aparte está condicionada a que asistan con hijos mayores a 18 años de edad. Y que el proceso con los periodistas continuará durante la próxima semana. En Mucho Lote, lo mismo. La mayoría estuvo desde temprano, pero con el dato equivocado. Dijeron que iban a ser para todas las edades. Entonces eso ha sido para todas las edades. 28. Tiene que ser lo que están vacunando, pues, porque no avanza. Pues. No es tremenda color y tremendo sol que estamos aguantando aquí. Las personas de tercera edad vienen haciendo cola desde allá, todito eso. Ya, no es justo. En un plantel de la 11 y Maldonado también hubo malestar. Mientras, este domingo se abrió un periodo de 4 horas de vacunación masiva a mayores de 18 años en el Estadio Chucho Benítez del Parque Samanes. Este lunes continúan con el grupo de 40 a 31 años, de acuerdo al último dígito de la cédula. En 2 horarios, informó Jorge Escobar. La empresa privada, mediante el Fondo Unidos por Ecuador, donó al Ministerio de Salud Pública más de 5 millones de jeringuillas. Estos insumos serán entregados indispensables para cumplir con el plan de vacunación. Enhorabuena. En total fueron 5,5 millones de jeringas que la Fabril donó al Ministerio de Salud. La entrega es una más de las tantas que durante este tiempo ha ejecutado la empresa privada. Llegamos a una meta muy importante de entregar en el transcurso del fondo a 5,5 millones de jeringas más. Como yo digo, son 5,5 millones de oportunidades y de personas que estarán sanas y que estarán protegidas. En torno a la donación, el viceministro de Salud, José Ruales, explicó que en este momento es muy importante el contar con insumos médicos como lo son las jeringas. Con esta cantidad de aporte de la Fabril, del Comité Empresarial Ecuatoriano, garantizamos el cubrir la primera etapa de nuestro plan 900, es decir, los 9 millones de personas vacunadas. La empresa privada, en este caso, quienes entregaron las miles de jeringas, explicaron lo importante de colaborar con el gobierno para que más personas puedan ser inoculadas. Nosotros ahora nos hemos estado haciendo presentes aquí con esta pequeña donación que nosotros a futuro seguiremos apoyando. La entrega de las donaciones del sector salud se la realizó mediante el Fondo Unidos por Ecuador. Se insistió que la colaboración entre todos los actores de la sociedad y del Estado es indispensable para superar la crisis. Informó Javier Rosero. Y las autoridades están preocupadas por el relajamiento ciudadano. Solo el fin de semana hubo casi 20.000 personas en las playas. Exhortan a los GAT a reducir aforos mientras se establecen cercos epidemiológicos para contener la variante Delta. Comisión de Salud y Ante la Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional compareció el presidente del COE, Juan Zapata, para dar a conocer los argumentos técnicos y estadísticos que fundamentan la declaración de estado de excepción focalizado en el Oro y Guayaquil. Indicó que el COE tomó estas medidas para las 2 zonas con base a las evidencias científicas de cada localidad con el objetivo tijo de contener la propagación de la Delta. Y es que se mostró preocupado porque mientras los hospitales están llenos, la gente no respeta las medidas. Es decir, la gente se está relajando demasiado. Fin de semana tuvimos 20.000 personas en las playas. Hoy, con lo que hay vacaciones de la sierra, usted puede observar Atacames. Es impresionante cómo la gente se ha relajado. Una falsa sensación de que aquí ya se terminó todo. Y si hablamos de incivilidades, es decir, del irrespeto a las normas en el Oro, han aumentado hasta en un 243%. Aquí hizo un llamado a los gobiernos autónomos descentralizados. Por favor, limiten aforos, regulen aforos, horarios de playas, hagan control de espacio público. El tema de bares, centros de diversión nocturna, afines, karaokes, discotecas, si es que consideran
que es necesaria su apertura lo hagan sobre la base de un informe de salud, en lo posible que no lo hagan. Sostuvo que el presidente facilitó los recursos estatales a las zonas de conflicto, eso sí, sin descuidar al resto de las provincias. Aseguró que no han parado el aparato productivo con el estado de excepción focalizado. En la comparecencia también estuvo el subsecretario de Vigilancia. Él dio un reporte de la variante. Tenemos un solo caso de Delta Plus, no hemos reconocido ninguno más en el territorio nacional y solamente esta persona, hay que decirlo, no ha fallecido, está con vida, está ya fuera de peligro y está ya en sus actividades normales. Pero, ¿qué sucede en Machala? Pues nosotros hemos levantado los cercos epidemiológicos. En Santa Rosa hemos detectado ya 5 personas nuevas positivas, 14 personas en seguimiento. Hay una persona que falleció precisamente de Santa Rosa, de Santa Rosa no, sino más bien de pasaje. Falleció una persona que viene de ahí. Informó Marilyn Jaramillo. Son 50 muestras las que serán analizadas en la primera fase para detectar si existe o no presencia del variante Delta en Quito. Se espera que los resultados, amigos, se entreguen a partir de este día miércoles. Este lunes, la Secretaría de Salud del municipio de Quito entregará 50 muestras al Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco para detectar si está o no presente la variante Delta en la capital. Las pruebas son tomadas de casos especiales. Por ejemplo, cuando se ha tenido una reinfección, como por ejemplo cuando a pesar de haber recibido 1 o 2 vacunas, están infectados. O también cuando hay casos de jóvenes que se agravan súbitamente. Los resultados se esperan conocer a partir del día miércoles. Y es que la situación en Quito no es la mejor como para afrontar a la variante. Tenemos 21 personas en espera de una cama. Tenemos 75 personas en espera de una cama de cuidados intensivos. Tenemos las UCI prácticamente llenas. Cada semana en Quito se reportan entre 1.200 a 1.300 casos positivos de COVID-19, pero el riesgo de que la variante Delta esté es que es del 60% más contagiosa. Esta afecta a los no vacunados y los que al momento tienen solo una dosis. Y lo otro que es importante señalar es que esta variante es capaz de contagiar hasta 5 personas por cada caso confirmado de COVID. El informe de la Secretaría de Salud fue expuesto en una sesión del Consejo Municipal, en donde existieron reclamos en contra de Jorge Yunda. Por resolución del removido alcalde Jorge Yunda se tomaron decisiones muy graves, como por ejemplo, ampliar los aforos en una serie de lugares de acceso masivo. La flexibilización de algunos temas se ha ido revisando semana a semana y si toca tomar nuevas medidas, los haremos de la manera técnica y científica. Y es que la crisis política que vive la alcaldía de Quito se acentúa en los debates como el de salud. Estamos en procesos comunicacionales para decirle a la ciudadanía que usted sí es alcalde, en vez de invertir procesos comunicacionales para que la gente sepa cómo se transmite la variante Delta, qué no debemos hacer para insistir en el uso de la mascarilla. Estamos tratando un tema de COVID, no estamos tratando un tema del alcalde o no estamos tratando un tema que sea particular. Informó Valeria Navarro. Más adelante, amigos televidentes, un incendio se registró en un taller de carpintería ubicado en el norte de Milagro. Más adelante les contaremos los detalles de estas y otras noticias. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Un incendio se registró en un taller de carpintería ubicado en el norte de Milagro, provincia del Guayas. Afortunadamente no hubo víctimas y el fuego no afectó a las casas que se encuentran alrededor, pero sí dejó cuantiosas pérdidas económicas. Los moradores de la ciudadela La Lolita, en el norte de Milagro, provincia de Guayas, se alarmaron al notar las llamas que salían de un taller de ebanistería que desde hace un año funcionaba en el sector. Estoy muy asustada, oiga, a mí me atacaron los nervios. La dueña del taller se enteró del incendio mientras instalaba unas puertas en otro sitio. Entre las cenizas quedaron trabajos listos para entregar, pero en medio de la tragedia se mantiene optimista. Claro, tenía un trabajo y bueno,
pero felizmente nadie salió herido. Bomberos llegaron al punto y lograron controlar las llamas, evitaron que éstas alcanzaran viviendas aledañas. Sí se ha quemado una cantidad de madera que tenían aquí en el depósito, no hay personas afectadas. Por ahora se presume que el incendio se originó por un cortocircuito, informó Celeste Dueñas. En el norte de Quito, madre e hijo de nacionalidad extranjera perdieron la vida por aparente inhalación de monóxido de carbono. Los cuerpos fueron encontrados en el interior de una vivienda. Lamentable. En una habitación de la planta baja de esta vivienda fueron encontrados en el piso madre y su hijo de 2 años de edad. Según el reporte de los bomberos, fue el padre y esposo quien dio la voz de alerta una vez que su familia estaba como dormida y no respondió a los llamados ni movimientos. Existía en el interior 2 personas sin signos vitales, una mujer de aproximadamente 30 años de edad y un niño de aproximadamente 2 años de edad. Al parecer, el asesino silencioso llegó hasta el pequeño cuarto donde vivía la familia venezolana, conformada por 3 miembros, entre las hipótesis que las víctimas inhalaron monóxido de carbono y fueron abrazadas por la conocida muerte dulce. Estamos presumiendo monóxido de carbono. Hay 2 indicativos que lo hacen presumir en nuestras viviendas, que sería la presencia de hollín o la llama de color amarillo. Eso nos daría presumir que son combustiones incompletas que está generando monóxido de carbono, que es un gas altamente tóxico. Entre los vecinos de San Isidro del Inca hubo consternación, aunque no eran muy conocidos porque hace pocas semanas llegaron a vivir en el sector. La muerte de una madre y su hijo a cualquiera arruga el corazón. Muy lamentable la pérdida de ellos y conocerlos de esta manera sí es un poco duro. Supuestamente una bombona de gas licuado de petróleo quedó abierta, llevando a la señora y el pequeño al sueño eterno. Personal especializado en manejo de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos efectuó las pericias para determinar las verdaderas causas del fatal desenlace, donde una madre de familia y su pequeño hijo encontraron la muerte a miles de kilómetros de su país. Es imperceptible por nuestros sentidos, por lo tanto nos podría matar sin que nos demos cuenta y por eso se lo denomina la muerte dulce. Los cuerpos permanecen en el Departamento de Medicina Legal. En Quito informó Iván Casamen. Y un hombre quien salió a comprar resultó herido con un impacto de bala producto de una balacera suscitada la noche del domingo. El sujeto recibió atención por parte de médicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en tanto la policía investiga este suceso que alarmó a los habitantes del suroeste de la urbe. En esta esquina de las calles Asilo Garay y Huancavilca, al suroeste de Guayaquil, un grupo de hombres se encontraban celebrando el triunfo de Emelec, cuando de repente varios sujetos a bordo de un auto y de una motocicleta pasaron por el lugar y procedieron a disparar. Un hombre de 25 años, quien había salido de su casa a comprar, resultó herido. Uno de los proyectiles le cayó en el pie. Nosotros estábamos durmiendo cuando escuchamos que pasó un carro gris y una moto y disparaban. El niño salió a comprarle y la bebé quedó llorando en la puerta. Y ahí empieza, la bala viene de la esquina. Entonces a él le cayó así al azar, como quien dice. Su familia asegura que no está metido en nada malo, por lo que piden a la policía mayor control. Porque está bien que él haya andado haciendo relajo y cosas, nada, él estaba aquí en la casa. Ya esto es costumbre. Pues yo le estoy diciendo a la policía para hacer una colaboración para que haya más patrullaje, una cámara, porque esto en nuestro día cualquiera podemos amanecer muertos. Lo sucedido hizo que la policía llegue al lugar, al igual que paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes brindaron atención a la persona herida. Fue una herida que no compromete ningún órgano vital, es en una de sus extremidades. Bueno, según los testigos indican que se trataba de personas que se encontraban a bordo de un vehículo tipo Veo color plomo y también de una motocicleta color negra. Al momento vamos a verificar en las cámaras de locales aledaños o de las casas para poder sacar algún indicio o placas para poder buscar a los causantes de este hecho. Informó Carlos Julio Gurumendi. Vamos a la ciudad de Guayaquil. Allá más de 200 jóvenes formaban parte de una fiesta clandestina que se desarrollaba en una vivienda ubicada dentro de una urbanización en la vía Daule. Ciertos asistentes habían estado fumando cigarrillos, mientras que otros consumiendo alcohol. Gracias a una alerta ciudadana, el evento fue suspendido por las respectivas autoridades. Desde la Intendencia de Policía y la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil, con la finalidad de evitar más contagios por COVID-19.
Y 4 cachorras recién nacidas fueron abandonadas en fundas de basura. Vean esto en el sector de Checa, en Pichincha. Una ciudadana los rescató. Videos captaron el momento cuando encontraron a los animalitos. Miren cómo vienen a botar los perros en una funda. Aunque quisiésemos no contar casos como estos, esta lamentablemente es la cruda realidad. Y es que la esposa de Ángel salió en el sector de Checa, nororiente de Quito, a trotar, cuando estos chillidos le llamaron la atención. Total son 3, son 4 con el de afuera. Creyó que eran gatos, pero en realidad eran 4 cachorras recién nacidas que habían sido abandonadas en fundas de basura. Lloraban de la desesperación para que alguien, ojalá las escuche. Y entonces resulta que han sido cachorritas y las cuatro son cachorras, son bebés, o sea, ni siquiera pueden caminar, ni siquiera estaban abiertos los ojos. No se sabe con exactitud cuántas horas estuvieron ahí abandonadas en este terreno baldío, pero las llevaron a casa a cuidarlas. Inmediatamente procedieron a alimentarlas, adaptaron biberones para que no mueran. Eso es lo que tal vez quisieron, pero no. Nosotros tenemos un corazón bien grande. Lo dijimos, que mi mujer dijo, no, yo me los llevo a la casa. Al momento las crías están bien, están fuera de peligro, pero no se sabe si alguien las botó o las lanzaron de un carro. No se sabe si las golpearon o algo parecido, pero buscan un hogar. Alguien que esté en capacidad de poder a sus cortos días de vida atenderlas. Y es que hace días nada más un hombre abandonó a un perro en Conocoto, lo dejó a su suerte y aunque fue multado, estas prácticas crueles al parecer no terminan. Si usted desea darle un hogar a estas cachorras, se puede comunicar al 098 19 39 98 2. Seguro, usted no se arrepentirá. Informó Marilyn Jaramillo. Increíble realmente. En Guayaquil, dirigentes de los comerciantes de mariscos y comuneros de playas se reunieron con el viceministro de Transporte con el fin de analizar el perjuicio que afirman les genera el segundo peaje en el tramo de Progreso. Mientras tanto, pescadores y la Cámara de Turismo rechazan el pago de $2 en medio de la crisis económica provocado por la pandemia. Tras la protesta del lunes anterior, dirigentes de la Asociación de Comerciantes de Mariscos y habitantes de las comunas aledañas al peaje construido en la vía Progreso Playas mantuvieron un diálogo con el viceministro de Transporte y Obras Públicas en Guayaquil. Salieron con una voz de aliento. De analizar, que va a pedir ya él explicaciones y pedir un estudio de ese contrato. Desde 2020, la empresa Cevialco asumió la concesión para el mantenimiento de 161 kilómetros. El contrato incluyó el cobro de $1 en el peaje de Chongón y la nueva estación inició operaciones el 7 de julio. Ellos salen a comprar sus productos, el diario del pan, imagínense, es $1 de pan, tienen que pagar $3 con el peaje. De hecho, en Puerto Engabao, tanto pescadores como transportistas que venden su producto en Guayaquil afirman que el perjuicio no es menor. Ahora son $4. Para esta situación que estamos, el país lo que está viviendo es algo insólito. Y nos perjudica el bolsillo, y lo poco que se gana, ya le digo. Este camarón ahorita tampoco no se gana bastante. A ello se suma el turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Si para un almuerzo estamos buscando que sea más económico, imagínense tener que guardarme $4 a mi bolsillo. La semana pasada, la concesionaria informó que todos los proyectos ejecutados han sido previamente socializados. En Playas, con cámara de Óscar Suárez, informó Jorge Escobar.